La actitud fundamental para combatir la cedía es la de permanecer allí, la de no seguir el vago deseo de un lugar distinto en el que la lucha sería más productiva y grata. Me acuerdo que en los tiempos en que éramos amigos, Juan Mari me decía que lo propio de la vocación monástica es la estabilidad, entre otras cosas. Y decía él, a diferencia de vosotros, que si no os va bien en una parroquia, pues podéis decirle al obispo, cámbieme, y os cambia, el monje tiene que permanecer en el sitio. Bueno, no, sin comentarios de tipo biográfico, ¿no? Pero quiero decir que esto, en el nivel en que nos movemos aquí, no es una cosa que vale solo para el monje, vale para todo hombre, para todo hombre. En el sentido de que cambiar de lugar, cambiar de marco, no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es afrontarlo. El problema está en nuestro corazón, como decíamos comentando la frase del libro de los Proverbios, y por lo tanto ningún cambio geográfico arreglará el problema. Me acuerdo de un sacerdote que estaba con problemas serios y que había un psicólogo católico que le ayudaba. ¿Por qué no encendéis ese tubo? Que yo lo... Gracias. Y me dijo, este sacerdote me dijo que el psicólogo o el psiquiatra que era católico, le había dicho eso, ¿no? Le había dicho, ¿dónde vas a ir que no lleves tu problema encima? Luego, el problema no es un problema de lugar, el problema es siempre esencialmente un problema de corazón. La stabilitas loci es la actitud, o sea, la estabilidad en el lugar, es la actitud fundamental para no caer en la acedía, la aceptación y la permanencia en aquel lugar, en aquella vocación, en aquella forma de vida que el Señor nos ha dado, creyendo fuertemente que en ella tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos para hacer de nuestra vida una obra bella, grata a los ojos de Dios. O sea, decir, con lo que la vida me ha dado, porque es Dios a través de la vida, ¿no? Por lo tanto, pero quizá mejor decir, con lo que la vida me ha dado, tengo todo lo que necesito para poder hacer de mi vida una cosa preciosa, grata a los ojos de Dios. Ya está. Sin necesidad de estar siempre buscando, quiero decir, de estar siempre queriendo cambiar la situación. Esto que, digamos, en el origen y paradigmáticamente vale para el monje stabilitas loci, pero vale, como os digo, en el análisis que estamos haciendo, para todo hombre, porque, por ejemplo, esto vale para los casados un montón. Pero un montón, y hay que decírselo a los casados. Porque el casado, evidentemente, pasados X años, más o menos años según el tipo de persona que sea, pues tiende a fantasear que con otra mujer o con otro marido todo habría sido diferente y habría sido mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces, al casado hay que recordarle que no, que su desafío fundamental es permanecer allí donde el Señor lo ha puesto, o donde la vida lo ha puesto. Permanecer ahí porque ahí tiene todo lo necesario para poder hacer de su vida una obra bella a los ojos de Dios, para poder ser santo, podríamos decir, en el lenguaje más específicamente espiritual o cristiano. Hay que aprender a florecer. ¡Oh, mira! Aquí, con razón, María Victoria se afanaba ahí, poniendo sillas. Hay que aprender a florecer donde se ha sido sembrado, sin fantasear sobre lo que uno podría florecer y producir en otro lugar. Yo cuando voy por el monte, pues siempre me llama la atención, porque eso se ve en muchos sitios,
sobre todo donde hay barrancos o donde hay, que a veces ves en la pared de un barranco, en un trocito que es toda de roca, en un trocito de tierra que son ahí 4 palmos, y ves que ahí ha salido un pedazo de pino o de abeto, de lo que sea, impresionante, y que ha crecido. Y eso siempre me hace pensar en nosotros, los seres humanos, que siempre estamos con la monserga de, es que claro, yo si me hubieran sembrado en otras condiciones, yo también habría crecido, pero es que aquí con esto que me ha tocado, que no vale un pimiento y tal y cual, ¿eh? Y claro, ves el árbol y dices, mira, él ha sabido florecer donde ha sido sembrado. En vez de empezar a discutir y a decir, no, sí, claro, aquí no hay riego, aquí no hay apenas tierra, aquí así no se puede, ¿eh? En vez de todo eso, lo que ha hecho es crecer, florecer y dar fruto. Entonces, esto es lo que vence la acedía, la renuncia a fantasear sobre otras condiciones. Es que si tuviera otro abad o otra abadesa, es que si tuviera otras hermanas, es que si tuviera otro monasterio, es que si tuviera otro paisaje, es que si tuviera otro trabajo, es que si tuviera otro... Dice, oiga, usted lo que quiere es morirse, ¿no? ¿O qué? Todo otro. Pues es decir, el verdadero desafío espiritual es, pues, eso, florecer donde uno ha sido sembrado. Que el lugar donde estamos nos parezca angosto no debe extrañarnos. Todos los lugares de la tierra son angostos. El remedio no se puede encontrar en otro lugar de la tierra, sino solo traspasando el cielo. El autor de estas reflexiones narra que cuando era joven seminarista, pues se fue a hacer un retiro a un monasterio por el norte de Italia, y allí se fue a hacer vida eremítica, vamos, el tiempo que estuvo tal, ¿no? A una pequeña casita que tenían para esas experiencias eremíticas allí en lo alto de un monte, ¿no? Y dice, pues eso, que aquello le parecía estrecho, le parecía angosto, ¿no? Dice, hasta que comprendí, pues eso, que todos los lugares de la tierra son angostos, y que el único lugar por el que se abren y son amplios es hacia arriba, hacia el cielo. Pero todo lo demás es angosto, porque ¿dónde iré que no encuentre la limitación humana, la mía y la de los demás? No hay ningún sitio donde esa limitación no esté, la mía y la de los demás. Y eso es lo que hace angosta la vida o la tierra, ese cúmulo de limitaciones, ¿no? Por las cuales, pues claro, pues uno dice que qué difícil que es todo, qué complicado que es todo, ¿no? Y esto me pasa con estas personas que me quieren y que las quiero, pero a pesar de quererse, qué difícil que es todo, qué complicado que es todo, pues claro que sí. Pues claro que sí. Todo lo humano es angosto porque todo lo humano está marcado por la finitud del hombre. La única manera de vencer esa angostura es trascender hacia arriba, es decir, hacia el cielo. Es superar, es el único modo que hay de superar esa angostura. Porque claro, como dice Coelet, ¿no? Pues todo lo que está bajo el sol, pues es vanidad de vanidades y todo vanidad, y un trabajar inútil y una fatiga inútil. Todo lo que está bajo el sol. Bajo el sol es una expresión del libro del Eclesiastés como para decir todo lo que pertenece al orden de lo creado, todo lo que pertenece a la inmanencia. Todo lo que está por debajo de Dios, efectivamente, todo es vanidad.
La única manera de vencer eso es ir más allá del sol astronómico, y eso es ir a Dios. En este sentido, me parece que el mal que aflige a nuestros contemporáneos, que por lo tanto nos aflige, porque nosotros no somos diferentes de nuestros contemporáneos, nosotros respiramos el mismo aire de nuestros contemporáneos, ¿eh? Hombre, es que en el monasterio, pues sí, el monasterio es un microclima, es verdad, es un microclima, pero claro, es un microclima dentro del macroclima. Y quieras que no, la calidad del macroclima, pues incide también en el microclima. ¿O no, reverendas madres y hermanas? ¿A ustedes qué les parece? A sus reverencias. ¿Cómo? Oye, por cierto, muy bonito esto, Blanca. Sí, pero las había oído ya, ¿sabes? De hace años, yo creo que o las mismas o muy parecidas, pero son muy bonitas, ¿eh? Y la mujer esta tiene una voz preciosa, ¿eh? Una cosa impresionante. Gracias. Entonces, en este sentido me parece que el mal que aflige a nuestros contemporáneos, que por lo tanto nos aflige, consiste en una especie de extrañamiento en relación a lo real concreto, de divorcio entre la realidad y la subjetividad, por el cual esta última se vuelve sobre sí misma tornándose caprichosa y falta de referentes objetivos empieza a girar sobre sí misma sin ningún norte al que apuntar. O sea, como no me acaba de convencer, el garabato que hacíamos ayer, ¿no? Mi relación con las cosas, con el mundo, tanto en sentido cósmico como en sentido cultural, histórico, y mi relación con los demás, como no me lo acabo de tomar en serio, pues entonces todo eso se convierte en pretexto, en ocasión, para que en el fondo me ocupe de mí mismo. La subjetividad sale de sí misma, pero vuelve a sí misma y hace lo que los medievales llamaban el homo curvatus, el hombre encorvado, porque sí, parece que sale de sí mismo, pero no, sale un poquito, pero enseguida vuelve a sí mismo. La salida no es más que pretexto para ocuparse de sí mismo. Característica, según este análisis, esencial del hombre contemporáneo. O sea, el hombre contemporáneo es un hombre que no sale de sí mismo y que en todo lo que hace se busca a sí mismo y ve todo lo que hace como ocasiones para, para conocer o para manifestar a los demás lo maravilloso que es él mismo, Y claro, pues así nos va. La subjetividad, dice aquí, empieza a girar sobre sí misma sin ningún norte al que apuntar. Yo siempre he experimentado que la objetividad es muy beneficiosa, porque libera a la subjetividad de las propias trampas. Y la objetividad, ¿qué quiere decir eso de la objetividad? Pues en el lenguaje coloquial que empleamos nosotros, ¿usted qué tiene que hacer? Esteras y decir jaculatorias. Haga esteras y diga jaculatorias. No, pero es que siento, es que me parece, es que... déjese de esos romances, a las esteras. Usted haga esteras. Y todos esos romances de me parece y yo siento y tal, toda esa introspección y autoanálisis y tal, todo eso, bueno, si quiere tener algún ratito para eso, pero usted haga esteras, haga lo que toca, y eso es altamente benéfico, altamente liberador. Porque esa alternativa, o sea, se nos plantea a todos, O sea, la de decir, yo me creo que la objetividad que a mí me ponen delante, en nuestro caso, que me la pone la Iglesia. Mire usted, a usted le toca esto. O yo me tomo en serio eso y me entrego a eso con toda seriedad.
O si no, yo voy a empezar a girar sobre mí mismo, sobre mis deseos, sobre mis sentimientos, sobre mis vivencias, sobre mis fantasías, sobre mis proyectos, sobre mis planes, y voy a ser un ser absolutamente narcisista, que no sabe de sí mismo y estéril. Entonces, esa elección interior uno la tiene que hacer, porque la subjetividad es muy complicada y además siempre encuentra excusas, siempre, para no hacer lo que tiene que hacer. Siempre. O sea, siempre hay un montón de pretextos para no hacer lo que hay que hacer. Y por eso, como uno se enrede con su mundo interior y con su subjetividad, pues lo tiene claro, ¿eh? Porque, como decía no sé quién por ahí el otro día, el perezoso no es un señor que no hace nada, no. El perezoso es un señor que no hace lo que tiene que hacer. Y normalmente hace un montonazo de cosas. A lo mejor hasta es hiperactivo. Pero no hace lo que tiene que hacer. Ese es el perezoso. Y eso es la acedía, porque la acedía y la pereza prácticamente son lo mismo. Si no es lo mismo, son primas hermanas, ¿no? Entonces, es decir, cuando la subjetividad, en vez de entregarse honrada y seriamente a la objetividad que le han confiado, pues se divorcia de esa objetividad que le han confiado, porque no le gusta, porque esto no es para mí, porque no sé cuántos, porque tal, pues entonces es la fantasía quien toma las riendas de la situación para favorecer un vagabundeo constante a través de la realidad. Este mal se puede llamar también desarraigo. Curiosamente, esta actitud coincide mucho con la actitud propia de la gnosis y con la actitud que Florensky, que fue un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, un gran matemático y gran ingeniero, por cierto, que murió mártir porque se lo cargaron en un campo del Gulag soviético, ¿no? Porque se le ocurrió, porque al principio no lo encarcelaron, pero tuvo la osadía. No lo encarcelaron porque era un gran ingeniero y estaba dirigiendo la electrificación por encargo de Lenin de gran parte de la Unión Soviética y tal. Pero claro, se le ocurrió ir a una recepción de estas oficiales del Partido Comunista Ruso vestido de sacerdote. Amigo. Pues eso le costó a él el Gulag, la muerte, a su mujer la viudez. Florensky, una gran cabeza y un hombre profundamente espiritual, verdaderamente. Pues Florensky dice que esta actitud es la propia de los intelectuales. Tiene un texto que es precioso. Dice, los intelectuales se pasan el día hablando de la vida. Dice, ellos están divorciados de la vida. Es gente que no sabe comer, que no sabe vivir, que no sabe amar, que no sabe... Es una gran verdad, es la tentación del intelectual. El intelectual puede teorizar mucho sobre la vida, pero no es raro que sea un hombre que no sepa vivir. Porque vivir es arraigarse, echar raíces. Y el intelectual normalmente está muy tentado de no echar raíces en ningún lado, porque lo que quiere es conocerlo todo, objetivarlo todo, poseerlo con su mente todo, pero no comprometerse con nada, porque si tú echas raíces, te comprometes. Cuando haces profesión monástica y te casas no solo con el Señor, sino con tu monasterio, amigo, eso es echar raíces, eso es un compromiso, eso es fuerte, porque ahí te quedarás, si eres fiel a tus promesas, ¿no? Es una actitud luciferina, por la que uno no se compromete con nada, ni entra verdaderamente en comunión con lo real, sino que se sitúa siempre a distancia.
una distancia que es garantía de una supuesta independencia y de una también supuesta posibilidad de manipulación de lo real. Esta es la tentación típica del intelectual, ¿no? O sea, no se compromete con nada, no echa raíces con nada, porque lo quiere conocer todo a distancia para poderlo manipular todo, ¿no? Tal vez tantos y tantos divorcios y rupturas afectivas no sean ajenas a esta actitud de fondo, como tampoco lo es el narcisismo, ni el deseo de tener relaciones cool, en inglés, que quiere decir frío, relaciones frías, que no impliquen el riesgo de sufrimiento. Esto es lo que dicen algunos analistas cuando caracterizan la sociedad contemporánea. Estoy hablando de la sociedad del hemisferio norte, evidentemente, en otras latitudes sería de otra manera, ¿no? Dice que el hombre de las sociedades de los países desarrollados, como el nuestro, quiere tener relaciones frías que no le impliquen afectiva y emocionalmente, no quiere comprometerse, porque no quiere sufrir. Y dice que en eso radica en buena parte el éxito de la pornografía. La pornografía establece unas relaciones absolutamente frías, sin compromiso, sin afecto, sin amor, sin pertenencia, sino sencillamente eso, un sexo sin amor. Y dice Lipovetsky, que es uno de los analistas, de los muchos analistas que hay de la sociedad contemporánea, que eso es típico del hombre de nuestras sociedades, ¿no? No quiere comprometerse porque no quiere sufrir, por lo tanto quiere mantener relaciones, pero relaciones que sean frías, que no sean las que no haya implicación personal. Recuerdo una película que me gustó mucho y no me acuerdo el título de la película, lo lamento porque si no sus reverencias podrían ir a verla, ¿verdad? Pero que narraba, me gustó mucho esa película, narraba la historia de un grupo de gente que se relacionaban solo por teléfono. Era una película divertidísima, pero al mismo tiempo era lúcida, era una película que hacía un análisis como diciendo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, presentaba un grupo de gente, más bien joven, que estaban todo el día ligados, conectados, hablando unos con otros, contándose cosas, tal cual, pero nunca se veían de verdad. Nunca se encontraban de verdad. Pues es un poco una parábola de algo que hay en nuestra sociedad, y que procede de este clima espiritual que estamos caracterizando como la acedia. Sigamos en nuestro análisis y profundicemos en el mal que hay en ello, o mejor dicho, que este clima revela. El mal como renuncia al querer y a la alianza. Claro, si no quiero mantener relaciones, porque quiero que mis relaciones sean frías, porque no quiero sufrir, y por lo tanto lo quiero todo cool, lo quiero todo profesional, pues en el fondo es que no quiero hacer alianza con nadie, porque la alianza me compromete. Cuando el Señor hizo alianza con Abraham, le hizo matar varias reses, poner una parte en medio frente a las otras, ¿no? Y el Señor pasó a través del fuego por en medio de las reses. El significado es claro. Que eso nos ocurra a nosotros si rompemos la alianza. Que seamos partidos por la mitad. O sea, muertos si rompemos la alianza. La alianza es una cosa que te compromete mucho. El hombre de hoy no quiere hacer alianza, porque no quiere comprometerse, porque no quiere sufrir.
La duda de que la stabilitas loci constituya solo deplorable inercia o ciega obstinación, tan típica del hombre contemporáneo. Es decir, el hombre contemporáneo, cuando le dices, esto es para siempre, dice, oye, ¿y por qué hay que llevarse de la inercia? ¿Y por qué hay que ser tan obstinado? Tú fíjate lo mal que hay que estar espiritualmente para decir eso. Cuando tú le dices que el sacerdocio es para siempre, que el matrimonio es para siempre, que la profesión solemne es para siempre, te dice que rigidez, ¿no? Que cabezonería, qué obstinación, qué inercia. O sea, tú, vale, claro, ya te has casado y ya ahí, vale, la inercia que dure, ¿no? La vida sigue, la vida sigue. Es que estos razonamientos están en el aire, forman parte de la atmósfera espiritual que respiramos. Es más, la configuran en gran medida. Esta duda está estrechamente unida a una experiencia que hoy se ha hecho frecuente, la de quien no recuerda ya la calidad de los motivos que en otros momentos lo han inducido a escoger esto mejor que lo otro, aunque vagamente recuerde que debía tratarse de una elección para siempre. Ah, sí, parece que en el momento de la boda, sí, parece que... Sí, en ese momento parece que era para siempre, ¿no? Pero, ¿por qué era para siempre? Parece que cuando profesé o cuando me ordenaron, sí, parece que la intención era para siempre, pero ¿por qué era para siempre? No me acuerdo. No me acuerdo, porque yo, en fondo, lo que quería o lo que siempre he querido y sigo queriendo es yo buscar, realizarme, yo lo que yo sienta, lo que yo vea, lo que yo. Pero, ¿usted está dispuesto a quemar su yo por algo? No, por favor, yo quemar mi yo por algo. Ni siquiera en el altar del Señor. ¿Es que Dios quiere que yo queme mi yo? Esta sería un poco la sensibilidad en la que estamos. A veces una sensación como esta se produce por relación a una elección tan seria y consistente como la del matrimonio. Un hombre de improviso siente a la compañera de su vida, quizá de muchos años de vida, como una extraña, o es la mujer la que siente así. Es como si de momento, después de 20 años de matrimonio, vamos, o de 7, o de 8, o de el tiempo que sea, ¿no? Pues uno dice, ¿pero qué hace? Como el chiste ese del gitano que ha robado un cerdo, ¿no? ¿Lo sabéis? Chiste ese, ¿no? Un gitano que acaba de robar... Ahora no se pueden contar chistes de gitanos, ¿no? Porque nos acusarán de racistas. Pues no lo cuento, por si acaso. Pero, en fin, nunca sabe uno dónde llegan estas cosas. Así es que yo no lo cuento, por si acaso. Nunca sabe uno. Después te ves ante un tribunal de justicia. Quita. Lo que sucede no puede ser descrito como la retractación de la promesa hecha. Al menos no es esta la impresión de quien... Tal experiencia, aquí falta algo, ¿no? No está la impresión de quien tiene, será de quien tiene tal experiencia. Él simplemente no recuerda de qué promesa se trataba y qué le autorizaba a tal promesa. Es un caso extremo el que evocamos agudizando los rasgos y sin embargo nos ofrece la figura de un síndrome no tan raro. En una forma o en otra es incluso demasiado conocida por todos. Claro, y en ese sentido es muy importante tener un discernimiento que sea bueno, porque pueden llegar a los monasterios y a los seminarios pues gente
Pues así. Y es que no han hecho otra cosa en su vida más que estar a vueltas con la madeja de su subjetividad. Y en ese momento su subjetividad, la madeja de su subjetividad, pues hará un giro espiritual. Y entonces pues vienen al monasterio o vienen al seminario. Pero claro, hay que discernir bien. Porque de verdad vienen a dar su vida, a quemar su vida, porque dar la vida es quemarla. O vienen a seguir desovillando la madeja de su subjetividad y no van a salir de ahí durante toda su vida. Porque claro, casos de estos hay, ¿no? Por eso hay que estar atentos en el discernimiento, ¿eh? Y más concretamente es necesario que yo me refiera intencionalmente a una buena causa a la que pueda acordar valor incondicionado y no revisable. Exactamente en referencia a esta causa buena, mi obrar asume el perfil de un compromiso mío, de una promesa, de un pacto que me ata. El obrar es efectivamente voluntario solo cuando corresponde a una intención a la que yo intento unirme. La primera forma del mal moral, efectivamente, no es la de querer el mal, como si el mal fuese algo materialmente definido, sino que es precisamente la de no querer, más cautamente, de no querer de verdad, de no unirme a lo que también hago y en este sentido quiero también de algún modo. Quien hace el mal no se compromete con aquello que hace, permanece como escondido detrás de su obra, reservándose adoptar esa obra y por tanto asumir la responsabilidad eventualmente solo en un momento posterior. Al contrario, el obrar bueno es el que compromete al sujeto para siempre. Obrar bien quiere decir prometer. Buenas nos parecen las acciones de los demás cuando expresan una promesa, cuando manifiestan una disposición intencional con cuya persistencia nosotros podemos contar, que permiten, pues, una alianza. O sea, la primera forma del mal, la más escondida, no es hacer el mal, es no querer. ¿No querer qué? No querer asumir una ley, no querer asumir una alianza, que es lo que la ley expresa, sino sencillamente estar ahí tanteando, probando, haciendo pero sin comprometerme en serio y para siempre con eso que mi hacer expresa, sino que hago pero reservándome el asumir o el no asumir eso que yo hago. Ahí está la figura más escondida del mal. No es hacer el mal, es no tomarme en serio lo que hago, incluso cuando hago el bien. Pero hago el bien coyunturalmente, ocasionalmente, pero sin asumir en serio el compromiso que ese hacer el bien comporta, y que es un compromiso para siempre. De tal manera que los demás puedan contar con que yo siempre estaré en ese compromiso. Y en vez de eso, prefiero la libertad y la independencia de hacer incluso el bien, pero sin comprometerme en serio con ese bien que hago y con lo que ese bien expresa y promete, y con la alianza que ese bien
ese hacer el bien comporta. O sea, es tomarse la vida como un juego, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Un jueguecito, ¿eh? Pero claro, entonces la vida no es seria. La seriedad en la vida es que si yo me caso, esa mujer va a ser mi mujer mientras yo viva. Eso es la seriedad. Y no, esa mujer va a ser mi mujer mientras gratifique mis demandas de afecto, de intersubjetividad, de tal, de cual, pero si no, pues ya veremos. Porque yo no me dejo llevar por la inercia, yo no soy obstinado, ¿eh? Soy flexible y abierto a las posibilidades de la vida. Flexible y abierta fue nuestra madre Eva. Tan abierta que se puso a platicar con el primero que pasaba por allí, que fue la serpiente. Mira por dónde. Se trataría de cosas hechas solo por hacer, hechas por prueba, con la reserva de desaprobarlas apenas resulte que de ellas surgen para nosotros mismos más molestias que ventajas. Mal en sentido moral es en general obrar sin querer, sin aceptar la tarea de responder de esa palabra que en nuestro obrar por sí mismo expresa al otro antes de que nosotros expresamente lo entendamos. Mal es obrar sin prometer. Es decir, si yo profeso en un monasterio, yo cuento con que todos esos monjes que están ahí conmigo vendrán a maitines. Yo cuento con que su compromiso con bajar a las vigilias es serio. Si no, me están haciendo un fraude. Me están engañando. ¿Qué van a bajar a vigilia solo cuando ellos sientan que eso les realiza de verdad y que es que en ese momento sienten que el Señor les llama y tal y cual? O sea, ¿siempre voy a estar pendiente de los romances de su subjetividad para saber si puedo contar con ellos o no? No, hombre, no. Si yo profeso en un monasterio, yo cuento con que todos esos que están a mi alrededor van a ser fieles a lo que ese hábito que llevan significa, porque si no me están engañando. Y al profesar yo les estoy prometiendo lo mismo, y si no los estoy engañando. Claro, y si yo cada mañana tengo que someter al control de mi subjetividad el de si me levanto, no me levanto, voy, no voy, porque siento, porque no siento, porque tal, porque cual, pues oiga usted, mire usted, esos son romances de adolescentes narcisistas, pero así no vamos a ningún lado. Ni en el matrimonio, ni en la vida monástica, ni en el sacerdocio, ni en nada de nada. ¿A dónde vamos con eso? Pues efectivamente, a ningún lado, porque no salgo de mí mismo. O sea que es verdad, no vamos a ningún lado, sino estamos en donde estamos siempre sin salir de ahí, sin sacar los pies del plato. Es decir, enredados en la madeja de la propia subjetividad. La infidelidad no es solo un pecado, es el pecado por excelencia. Sobre todo los menores, lo he podido constatar varias veces, escribe el autor de estas reflexiones, localizan precisamente en el hecho de no mantener las promesas el criterio sintético para distinguir el comportamiento malo. Este sacerdote, que es un profesor de teología moral de Italia, del norte de Italia, dice que él ha visto en los niños que para la mente del niño la infidelidad, del no cumplir la palabra dada, es la figura por excelencia del pecado. Y por eso hay que ir con mucho cuidado con lo que se les promete a los niños. Hay que cumplirlo siempre, porque si no se les provoca una herida en lo más íntimo de su experiencia de la realidad. ¿Pero qué pasa aquí si no se mantienen las promesas?
¿esto qué es? El niño queda espiritualmente profundamente herido si no se le mantienen las promesas que han hecho. Ahora, como decíamos ayer o antes de ayer, la infancia es la edad de más lucidez espiritual. Con lo cual, es decir, hay ahí un dato que hay que registrar como de lucidez espiritual. Es que efectivamente la infidelidad es la figura por excelencia del pecado. Entonces, claro, hay que ser fieles a lo que uno ha prometido. Tú has prometido que rezarás el oficio divino. El día de tu diaconado has prometido que rezarás el oficio divino todos los días de tu vida. Pues tú tienes que rezar el oficio divino todos los días de tu vida. Y si no lo rezas, ¿quieres decirme qué vale tu palabra? ¿Y qué vale para ti la Iglesia de Dios ante la cual prometiste eso? Después te quejarás de que la gente no tiene palabra. He llamado a un fontanero y no me ha venido. Es que la gente no tiene palabra. ¿Y tú qué palabra tienes? Yo esto se lo digo a mis alumnos, que son diáconos, ¿eh? Claro. Porque esto se lo doy yo a ellos. Esto que estamos oyendo. Y se lo digo. O sea, pero tú, ¿con qué cara vas a hablar de fidelidad? ¿Qué vale para ti tu palabra? ¿Y qué vale para ti la Iglesia de Dios? A la cual has dado esa palabra. Pues si tú no respetas eso, ¿te extrañas de que el fontanero no haya venido a la hora que había quedado contigo? ¿Y te indignas por la infidelidad del fontanero a su palabra dada? ¿Por dónde íbamos? Porque nuestro comportamiento promete por sí mismo antes y más de lo que nosotros conscientemente sabemos y queremos. La fidelidad no puede medirse por referencia exclusiva a las promesas conscientemente hechas. Se mide por referencia a una promesa inscrita en nuestros actos y en nuestras actitudes desde el origen respecto a nuestras intenciones deliberadas. Esta promesa debe ser reconocida como nuestra, no en el sentido de ser formulada por nosotros desde el comienzo, sino más bien en el sentido de que ella espera que nosotros finalmente la profesemos. Es decir, hemos de ser fieles no solo a las promesas que explícitamente hemos hecho, sino a las promesas que implícitamente van en nosotros, van en nuestro ser, van en nuestros gestos. Están inscritas ahí por la naturaleza, es decir, en último término por Dios, y esperan que nosotros las asumamos y las hagamos propias, las hagamos nuestras. Y si nosotros las asumimos, crecemos, porque asumimos nuestra condición creatural, porque ser una criatura significa que yo no me he dado el ser a mí mismo, y si yo no me he dado el ser a mí mismo, yo no he diseñado cómo es mi ser. Y es otro quien ha diseñado mi ser. Y ese otro que ha diseñado mi ser ha inscrito en mi ser unas determinadas promesas. Si yo asumo mi condición de criatura, yo asumo esas promesas como promesas propias, las hago mías y entonces crezco. Pero claro, si no asumo mi condición creatural, no asumo mis promesas. Esto se vive mucho en el terreno de la afectividad, de la amistad, de la relación de los hombres unos con otros.
Hay momentos en que en esa relación de los unos con los otros sentimos la sensación de una traición tremenda, de una infidelidad. Y sin embargo, la persona que nos ha hecho eso nos puede decir: ay, yo no te dije que, oye, no, yo no te dije que, efectivamente, tú no me dijiste que, pero tú con tu comportamiento has hecho nacer en mí la sensación de que yo podía contar contigo. Y ahora resulta que no puedo contar contigo. Claro, veis, en nuestros gestos hay promesas que están inscritas no porque nosotros conscientemente y deliberadamente las hayamos inscrito y porque nosotros las hayamos dicho de palabra, pero están inscritas en el sentido de nuestros gestos. Nosotros crecemos, espiritualmente hablando, si asumimos esas promesas. Y si no las asumimos, no crecemos, al contrario, menguamos. Y si no las asumimos, el prójimo tiene derecho a sentirse defraudado por nosotros, incluso traicionado por nosotros. Y si nosotros decimos, como hace el intelectual, no, yo no te dije que, yo nunca te dije que, pues somos unos cínicos. Claro, yo nunca te dije que con mis palabras, pero con mis gestos, yo sí te dije que. Y ahora me retiro de eso que dije. Porque claro, no se miente solo con las palabras, se miente también con los gestos, ¿no? El sentido prometedor de nuestros gestos, anterior a nuestras intenciones conscientes, constituye un reflejo de la ley general por la que se nos anticipan las formas espontáneas de la vida. Precisamente en el reconocimiento de esta anticipación debemos encontrar la norma segura del obrar, en el reconocimiento de la promesa más antigua y más grande de nuestra voluntad, más antigua también que la voluntad de los demás, de la promesa que está en el origen mismo de nuestra proximidad recíproca. Encontramos la autorización que permite querer efectivamente, adoptar como efectivamente nuestra la vida en la que en un primer momento nos encontramos como acogidos por milagro. El vínculo tiene un origen más antiguo que la decisión de los sujetos, naturalmente. Y el mundo es humano si esa promesa o esas promesas que están inscritas en la naturaleza de las cosas se respetan, se asumen y se respetan. Si no, el mundo es inhumano. Cuando una mujer aborta, nosotros decimos, qué inhumanidad más tremenda. Naturalmente, porque en la naturaleza del embarazo está el que ese embarazo sea acogido. Pero si ahora interviene la libertad de la mujer y dice, no, yo no acojo eso, pues nosotros experimentamos eso como profundamente inhumano. Pero vea usted, en la naturaleza de un óvulo fecundado está el que eso sea acogido, querido, cuidado. Ahora resulta que no. Pero quien dice eso, cuando yo todos los días saludo y sonrío a una serie de personas, yo estoy prometiendo algo. Si después no asumo esa promesa, pues estoy fallando y estoy traicionando. Y esas personas
tendrán toda la razón del mundo al sentirse traicionadas por mí, porque yo, con mi saludo y con mi sonrisa, les estoy prometiendo algo. Nuestros gestos hablan y prometen por sí mismos, independientemente de la intención que nosotros pongamos. Por lo tanto, mi madurez como ser humano está en que yo asuma todas esas promesas que están inscritas en mis gestos. Y si no, no haberlos hecho. Si no asumo eso, pues puedo ser acusado con razón de fraude, de alguien engañoso, de alguien que me ha engañado. Me creía que había en él una determinada actitud hacia mí y ahora he visto que no, que esos gestos eran falsos. Eso duele mucho. Donde más duele, evidentemente, es en el matrimonio, donde el gesto ha sido el gesto de la entrega corporal de los cónyuges y, por lo tanto, de la entrega total del ser humano, precisamente en el cuerpo, que es donde el hombre es más vulnerable. Claro que después, un hombre y una mujer que se han entregado el uno al otro por completo, que después digan, ¿qué hace el bicho este aquí? ¿Qué hace esta mujer aquí a mi lado? ¿O este varón aquí a mi lado? Pues es una herida profundísima, terrible. Posiblemente de las peores heridas que puede sufrir el ser humano. Porque es una herida contra una convicción que tenemos muy hondo en nosotros, ¿no? Y es la convicción de que aquello que dicen las cosas es verdad. Que aquello que decimos los seres humanos con nuestros gestos, con nuestra manera de actuar, es verdad. Que se puede contar con eso. Si ahora resulta que no puedo contar con eso, Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Con qué puedo contar? Todo esto se experimenta de manera paradigmática en el terreno de la sexualidad, donde siempre hay más que lo que explícitamente se ha tematizado, donde siempre hay otro que lo que libremente se ha decidido. Precisamente en la sexualidad, ese otro puede ser un ser personal, el ser personal del hijo. La desvinculación sistemática de la dimensión unitiva y de la dimensión procreadora en la sexualidad humana pone de relieve ese no querer del que estamos hablando, el rechazo a ser constituidos en origen de un nuevo ser personal con la vinculación permanente que ello comporta. En el rechazo de la doctrina moral de la Iglesia Católica sobre la sexualidad se esconde una terrible derrota humanista, la del hombre que no quiere recibir su rostro del rostro de Dios, sino del anónimo e impersonal rostro de la especie, puesto que no se quiere que el conjunto de impulsos y pulsiones que habitan en el hombre sea teomórficamente moldeado, sino tan solo cultural y socialmente moldeado. Con lo que el hombre entrega su alma a la sociedad y a su cultura, en vez de a Dios. Claro, esto es tremendo. Y esto es lo que subyace en el rechazo de la doctrina moral de la Iglesia sobre la sexualidad, que dice que no hay que separar lo que Dios ha unido. Y puesto que Dios ha unido en un mismo acto la entrega de los cuerpos, recíproca de los cuerpos, la dimensión unitiva de unión entre ese hombre y esa mujer y la dimensión procreadora por la cual de esa unión puede, si Dios así lo decide, surgir un nuevo ser humano, en el rechazo de esa doctrina, lo que hay es el rechazo
de no querer que sea Dios quien module y moldee mis impulsos, mi mundo pulsional, afectivo, emocional, sino que sea la sociedad y la cultura quien los moldee. Como vivimos en una sociedad y en una cultura en la que como mucho hay que tener 2 hijos, como mucho, porque si no, pues nadie sabe si no qué, pero en fin, pero el caso es que si no, parece que ya me salgo de la parva cultural y social vigente, pues entonces, anticonceptivo viene. Porque no quiere eso. ¿Pero qué significa eso? Pues como dice este sacerdote del que os hablaba ayer, Mauricio Zundel, pues esto significa que he entregado mi alma en vez de a Dios a la sociedad y a la cultura. Lo cual, pues es terrible. Mirad cómo lo expresa Zundel. Ser libre de la especie. Se lo dijo en una carta dirigida a su obispo al final de su vida, en 1971. Ser libre de la especie, triunfar sobre sus salvajes determinismos, ordenar la transmisión de la vida a la persona del Hijo por la consagración que compromete a la persona de sus padres, liberándolos de las esclavitudes cósmicas, es el único modo de alcanzar la verdadera libertad de la que la Trinidad Divina es el supremo modelo. Si usted es prisionero de sus impulsos, en este caso del impulso sexual, pues usted no trasciende la especie, pero la especie animal. Porque eso es lo que hacen los animales. Los animales, cuando sienten el impulso sexual, pues en cuanto ven una hembra de la propia especie, se desencadena ese mecanismo maravilloso que es el instinto y copulan con ella, punto. No hay más. Pero claro, la cuestión es, ¿el ser humano qué está modelado? ¿A imagen del reino animal o a imagen de la Santísima Trinidad? Hombre, si usted elige el estar modelado a imagen, decide que es a imagen del reino animal, pues ya sabemos que en cuanto usted sienta los impulsos sexuales, pues se abalanzará sobre una hembra de su propia especie y claro. Y si no quiere tener hijos, utilizará anticonceptivos. Pero, ¿esa es la libertad del hombre? Comportarse, o sea, siguiendo los parámetros del reino animal. Es mentira, falseándolos, porque los animales no toman anticonceptivos. Es decir, o si usted cree que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que está llamado a vivir en comunión con Dios y que la escala de su libertad es la escala divina y que por lo tanto sus impulsos tienen que ser moldeados a imagen y semejanza de ese ser con mayúscula hacia el cual usted debe de tender, pues entonces usted procederá de otra manera. En esas condiciones, ¿qué Dios se puede encontrar, puesto que ya se admite a priori que nunca se podrá superar la barrera del sexo? Tan solo un Dios que tomará el rostro de las necesidades, de los instintos no conquistados, de las concesiones temporales que todavía tenga a bien otorgar. La castidad ofrecida a todos, exigible a todos como la condición de acceso a su auténtica personalidad, como la vocación del matrimonio sacramento y como el privilegio del celibato consagrado. Solo esto está de acuerdo con la luz virginal que la Trinidad Divina ha inscrito en nuestra historia por medio de la Encarnación. O sea, dicho de otra manera, solo esto es a la medida del hombre, sabiendo que la medida del hombre es Dios. Nos detenemos aquí, Reverenda Madre. Es un buen fin, la luz virginal de la Trinidad que desciende para
informar nuestros impulsos procedentes del reino animal, pero ya no